programa de las provincias también existen. Vamos a referirnos hoy con la presencia del doctor Luis Acosta Mur, que es un estudioso también del tema de la hidrovía, de la navegación y de las conexiones terrestres. Vamos a analizar un poco cómo nace el tema de la hidrovía y de las conexiones. En el mundo antiguo, toda la conexión, el comercio era dentro del mar Mediterráneo, el Mare Nostrum. Era de Europa, de los países de Europa, tal vez con el norte de África, y el propósito era llegar lo antes posible a la India, donde estaban, digamos, las necesidad de productos manufacturados que se manufacturaban en Europa, y a su vez Europa necesitaba los productos de la India. Esto fue durante años y siglos así, al punto que la expedición de Marco Polo se hace desde Italia por tierra, todo esto, buscando la conexión con la India. Cuando el genovés Cristóbal Colón, que sostenía que el mundo era redondo, trata de conseguir apoyo para hacer una expedición de llegar navegando a la India en esta forma. No es que viene a descubrir, que el propósito era descubrir un nuevo mundo. El propósito era encontrar un camino marítimo a la India en vez de tener que recurrir a dar la vuelta, o digamos por tierra, o hacer este largo camino para poder llegar a la India. Entonces, siguiendo su teoría de que el mundo era redondo, consigue el apoyo de los reyes de España, cuando los de Italia y de otros lugares le negaban el apoyo, arma sus 3 carabelas e inicia el cruce del Océano Atlántico sin saber que iba a llegar a encontrar tierra antes de encontrarse con la India. ¿A qué traigo colación esto? Que siempre hubo la necesidad o el propósito de acortar los caminos hacia Oriente, ya sea por vía marítima o por terrestre, vuelvo al caso de Marco Polo. Así fue que se empezó a ver cómo se podía acortar esta vuelta para llegar, y surge la idea del canal de Suez, que empujado por franceses y por ingleses entra en esta parte del mar y cruza ahí, acorta el viaje hacia la India. Esa fue una obra que permitió la navegación desde el mar Mediterráneo hacia la India, en vez de dar toda la vuelta. En otro sentido, ya una vez cuando se empieza a poblar de europeos América del Norte y América del Sur y América Central, surge también la conexión, la búsqueda de la conexión, y surge el Canal de Panamá, que era acá la península esta, pequeña en extensión, que permitía hacer algo parecido a lo que se hizo con el Canal de Suez. Pero las condiciones no fueron las mismas y tuvieron, digamos, muchos problemas para terminar con el Canal de Panamá. Y así se acortó el viaje. Yo navegué el Canal de Panamá, que es el cruce, y se acortó el viaje también a Oriente. Ahora estamos buscando la conexión también a Oriente desde los puertos de Chile, para poder sacar la producción de América del Sur, tanto de Brasil como de Bolivia, de Paraguay y de Argentina, que es China es gran consumidor de nuestros productos. Entonces, acortar el camino es un propósito.
si en vez de sacar la producción de esta zona a través de la hidrovía por el puerto de Rosario, se puede llegar a los puertos chilenos, se ahorran 18 días de navegación. Y también sobre esto vamos a hablar con el doctor Acosta Mur. Está en estos momentos desarrollándose, que con similitud a lo de Marco Polo, un camino, una unión Atlántico-Pacífico que parte del puerto de Santos, atraviesa el Paraguay, entra en un momento por Tartagal hasta Salta y ahí cruza a los puertos de Chile. Esto es todo, está en ejecución y vamos a tener un video a consideración de ustedes antes de entrar a conversar sobre este tema con el doctor Luis Acosta Mur. El video, señor director. El corredor vial bioceánico crece a pasos agigantados para unir a 4 países, ahorrando tiempo y espacio. De los 531 kilómetros del corredor vial bioceánico que deben pasar por Paraguay, mediante el avance del subtramo Loma Plata en Boquerón hasta Carmelo Peralta en Alto Paraguay, nuestro país ya concretó más de 200 kilómetros mediante el consorcio Corredor Vial Bioceánico. Uno de los principales beneficiados cuando la obra sea culminada en su totalidad y los miles de camiones pasen del Atlántico al Pacífico y viceversa, será Paraguay, debido a su condición de Mediterráneo. Pero a su vez, las demás naciones integrantes del Acuerdo Bioceánico se ahorrarán miles de kilómetros de navegabilidad en tiempo y espacio para hacer llegar sus productos de un punto al otro del continente. El corredor partirá de Porto Murtinho de Mato Grosso do Sul. Atravesará el río Paraguay mediante un puente que unirá esta región brasileña con Carmelo Peralta, posteriormente hasta Pozo Hondo, en la frontera con Argentina. El corredor bioceánico está llamado a ser un paralelo a lo que es el Canal de Panamá. Este corredor atraviesa el centro de América Latina. Toda la producción de estos estados de Brasil van al Atlántico con su producción, con una distancia mucho más corta y yendo a los puertos del Pacífico y ahí directo a los mercados de Asia. Paraguay tendrá grandes polos de desarrollo como Carmelo Peralta, Loma Plata, Filadelfia y Neuland serán beneficiadas de forma directa con el corredor. Circular por la ruta bioceánica ya genera tránsito que existe y la cantidad de inversiones a ambos lados de la ruta. Mediante esto, se generará el volumen de carga necesario para que se programen viajes directos desde puertos del norte de Chile. Esto producirá un ahorro de tiempo y recursos si se compara con los trayectos utilizados actualmente desde puertos del Atlántico, por el Canal de Panamá o el Océano Índico. Los productores y empresarios brasileños, a su vez, se ahorrarán unos 8.000 kilómetros de navegación para llevar sus productos a China con 6 días de antelación. De más está decir que Paraguay se convertirá en el centro logístico de la región. Para esto, el territorio chaqueño se está preparando, a fin de soportar todas las cargas del corredor y las cadenas productivas en el territorio nacional que esto generará. Una vez culminada, unirá a los puertos marítimos más importantes, tanto del Océano Pacífico como del Atlántico, y generará un sinfín de oportunidades a los pobladores del Chaco paraguayo. Tierra de sol y de verdor, del viento norte soplando el Corredor Vial Bioceánico nos conecta al mundo. Son las semillas de esta nación. Tierra de sol. En el video ustedes veían la conexión terrestre que está haciendo Brasil con Paraguay para salir vía a los puertos chilenos por los pasos de Socompa y en Argentina. Es decir, que son varios países los que van a trabajar. Pero vamos a detenernos ahora un poco, volviendo para atrás,
para ver el Canal de Panamá, cómo surge, qué es así como ingleses y franceses eran responsables del Canal de Suez, el Canal de Panamá es una, digamos, creación de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, Luis, ¿cómo surge este tema? ¿Siempre por la necesidad de acortar el viaje a Oriente? Sí, efectivamente, y yo creo que acá es fundamental, digamos así, destacar determinados hechos históricos, porque a principios de 1974, cuando el presidente de Panamá, Omar Torrijos Herrera, vino a la Argentina a conversar y hablar con Perón, porque él mismo se autodenominó que él era un general peronista. Y yo tuve la fortuna de que cuando yo me entero que iba a venir para tal fecha Omar Torrijos, me voy a Buenos Aires. Él paró en el Hotel Castelar, que para aquellos que conocen Buenos Aires está en la intersección prácticamente entre la Avenida de Mayo, que va al Congreso, y la 9 de Julio. Sí. Es un hermoso hotel, no sé, 6, 8 era propiedad de gente de Corrientes en su momento. Bueno, entonces yo me voy, me presento y dije que era correntino, y automáticamente me dijo el de prensa de Panamá, la tierra del general San Martín, efectivamente. Entonces le digo, mi intención es poder conversar, porque yo soy un admirador del general, por el empeño, por la capacidad, por el esfuerzo y la convocatoria que consiguió de toda la sociedad panameña para recuperar el Canal de Panamá para los panameños. Y eso creo que es algo que hay que destacar en esta época, porque si le pertenece a ellos, ¿por qué van a usufructuar los otros? Originalmente lo manejaban los Estados Unidos. Los americanos. Y entonces, amablemente me invitan al desayunar el otro día a la mañana con el general Torrijos. Y es más, me obsequió una foto que la tengo guardada y conversamos de todo este tema. Y entonces él decía de que lo que ellos no concebían era de que hasta pasar de un lado a otro ellos tenían que pagar, porque como ya sabemos que cómo son los imperialismos, ahí no. Y bueno, entonces se subleva un día, recuperan ellos, y lamentablemente él ya tenía todo estructurado con empresas extranjeras la construcción de un nuevo canal de Panamá. Lateral a ese que estaba. Lateral a ese. Pero ¿qué ocurre? El comandante en jefe del ejército panameño, que estaba vinculado al narcotráfico y que fue un traidor, un día lo acompaña al mismo Torrijos, que en helicóptero se iba hacia el interior de Panamá a inaugurar obra, y le deja una granada debajo del asiento. Levanta vuelo, el helicóptero se va y estalla en el aire, y así muere. Y asume este hombre, que en este momento no me estoy acordando el nombre. Pero como buen pago a los traidores, se termina descubriendo después que él integraba una red de narcotráfico de alta envergadura y terminó muriendo en Estados Unidos preso por traficante de drogas. Ahora, el propósito del Canal de Panamá era acortar siempre el tránsito hacia Oriente, ¿no es cierto? Sí, sí, efectivamente. Y no es solo eso. Antes, por supuesto que en todos los órdenes de la vida las cosas evolucionan. El Canal de Panamá viejo tenía como 10 intercalados para subir. Y lo que hicieron los americanos eran 4 directamente. 4 movimientos con 4 movimientos. Porque el tema es, como pasa acá en Yacyretá. Yacyretá. Sí, o sea, se carga de agua
entra ahí y después dejan que el agua se vaya, se baja ahí y después ya sigue el árbol. O sea, parece una película lo que ocurre ahí, y de acá en Corrientes lo tenemos. Pero volviendo a Panamá, es ahí que no solo que se quedan con la tierra del canal, sino también con una parte del territorio panameño que es convertido en paraíso fiscal. De ahí que surge el famoso Panama Paper. Claro. Ahora, en estos momentos Panamá es un país que está muy desarrollado, digamos, sí, no, está. Como consecuencia precisamente del Canal de Panamá. Ahora, está ocurriendo en el Canal de Suez, y seguimos analizando estas conexiones marítimas y fluviales, está habiendo problemas porque en el lugar de desembocadura, es decir, vamos a tomar en cuenta como que comienza en el mar Mediterráneo y termina ya al final, el país que está al final del canal está poniendo problemas. Es un canal que fue, digamos, el centro de una contienda entre Egipto, Francia e Inglaterra principalmente, y que terminó a favor de los egipcios, ¿no? Ahora, volviendo, si vamos a analizar qué pasa con, digamos, qué influencia tiene este corredor transoceánico. Perdón, sí. Quiero hacer este agregado. El canal de Suez, como todas las cosas, está quedando chico, y el hecho que ocurrió hace 6 meses, donde un buque se atravesó, un buque de alta quedó varado, porque el tema, doctor, es también de que sabido es que toda circulación de el agua trae sedimento, y o sea que seguramente o se olvidaron, se les pasó el tiempo, no tuvieron en cuenta, y esos sedimentos acotaron el manejo, y tuvo 1 mes y pico un super barco varado que tuvieron que hacer maravilla, porque inclusive llegó a ser, digamos así, tirado para atrás. Con varios remolcadores, y no tuvo éxito. Y no lo pudieron sacar. Lo pudieron sacar hasta que, digamos, subió el agua lo suficiente para poder continuar. Un poco lo que ha pasado en Yacyretá. Había 2 convoyes paraguayos que estaban por bajar con barcazas, y la gran bajante que sufrimos meses atrás, hoy en día está subiendo un poco el río, no a niveles satisfactorios, pero está mejor. Ese convoy no pudo bajar hasta que no se consiguió que la Itaipú abriera las compuertas y dejara venir un poco más de agua para que Yacyretá pueda darle salida a esos 2 convoyes de carga. Es decir, que todo tiene su problema y su porqué. Y ahora vamos a hablar también vamos a hablar del tema de nuestra hidrovía. Sí, te escucho. Pero yo quiero hacerle un agregado, y aquí lo hemos tratado. Hay una palabra fundamental que se llama logística, y dentro de eso entra la hidrovía, los barcos, por supuesto, los trenes, las redes ferroviarias, porque son lo que inciden en el costo final de los precios. Por supuesto. El drama que hoy estamos teniendo en la Argentina es porque justamente, principalmente acá en nuestra zona, por los trenes se ha hecho muy poco, por la hidrovía no sabemos dónde está parado, porque cada día aparece alguien con un mensaje distintos más. Proyectos, no se sabe si se va a licitar, si qué se va a hacer. Yo por eso, y quiero destacar esto, mucha gente desprecia a los chinos, pero ojo, los chinos fueron capaces de construir en 5 años un ferrocarril que arranca en Londres, pasa por debajo del Canal de la Mancha, llega a Francia, y de ahí en 18 días va y viene trenes con carga
y si vieran en el mapa la distancia que significa, es algo que es espectacular. Sí, sin duda que los chinos en estos momentos han pasado a ser, si no, la primera o segunda potencia mundial. Y tiene un gran capital disponible para grandes inversiones y está buscando hacer pie en América Latina. Pero es que no es solo eso, Toto. El tema es que el cambio climático que se nos está viniendo encima, yo creo que el tema del camión es importante para el viaje corto, porque si nosotros seguimos emitiendo la cantidad de monóxido de carbono que hacemos, y va a llegar un momento que nos vamos a enfermar todos de cáncer de pulmón, porque es algo que está flotando en el ambiente. Sí, pero yo pienso eso mismo, lo vamos a escuchar ahora al ingeniero Simula, que ya estuvo en un programa nuestro, sí. Y esta va a ser una reiteración que enfoca este problema que acaba de destacar Luis. Muy bueno, ahora, muy inteligente. Sí, es una persona que conoce el tema. Ahora tenemos algunas diferencias. Por ejemplo, él considera que, y ahí vamos a tener en pantalla, que la carretera esa transoceánica que digamos está en pleno desarrollo, y lo que tenemos que destacar luego del corte, Luis, es cómo la Argentina se fue quedando atrás en comparación, en este caso con Paraguay, que hoy en día nos supera ampliamente en todo lo que se refiere a industria naval, y ámbito financiero hizo una referencia sobre este tema. Bien, luego del corte empezamos con este tema. Donde te besé, que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol y el testigo de amor en el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. Si sos una micro o pequeña empresa correntina, el Banco de Corrientes tiene algo para que sigas creciendo. Conocé la línea de créditos pensada para los comerciantes correntinos con tasas bonificadas a un plazo de 12 a 24 meses y hasta 1,5 millones de pesos. Ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y entérate de este beneficio exclusivo. Banco, el Banco de los Correntinos. La Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara Argentina de Comercio, tenemos a consideración de ustedes, los está viendo el señor director, ha producido una serie de folletos y continúan tratando este tema del futuro del transporte fluvio marítimo regional y las hidrovías Paraguay-Paraná, y agrega una más, otra hidrovía que es poco conocida o poco destacada, que es la hidrovía del Uruguay, que también tiene sus impedimentos en el caso, por ejemplo, del puente de Paso de los Libres a Uruguayana, que es tan bajo que no puede permitir la circulación.
mientras que en Salto Grande ya se previó para hacer algo parecido a lo que tiene Yacyretá, es decir, la cuenca, el cuenco donde irían los barcos o se llenaría de agua, como explicaba Luis, se llena de agua, entra el buque, después baja con el agua y sigue viaje. Eso está preparado pero no equipado. Ahora, también hay que tener en cuenta, dentro de este esquema general de puentes que estamos queriendo analizar, el que está de Monte Caseros con Uruguay, que también supongo lo preverán lo suficientemente alto como para permitir el transporte. Ahora, ¿cómo ves vos el tema de la hidrovía, el desarrollo argentino, el tema de la hidrovía? Porque Infobae algo ha dicho sobre esto. Bueno, Infobae yo creo que lo que hace es destacar en función de que es para mí el portal más leído del país, de la región, ¿no es cierto? Porque sabido es que hasta en Estados Unidos y en Europa, principalmente España, es muy leído este portal. Y bueno, destaca de alguna manera de que sumado a la flota paraguaya con la boliviana, que no tiene salida al mar, supera a la argentina, cosa que es, sinceramente, nos produce un sesgo de tristeza que esto ocurra en función de la potencialidad que nosotros hemos tenido. Y nos gusta o no, acá, allá por los 90, cuando se privatiza el tema de la hidrovía, creo que comienzan los problemas. Y bueno, no hay para mí un viso de solución, porque siempre todo es trascendido, todo es, no obstante que se jactaron de que se hizo una reunión y se creó un comité federal de la hidrovía y estuvieron presentes todos los gobernadores. Sí. Y que era el tema principal como el objetivo del Norte Grande. Y el Norte Grande hace 6 meses que ni se reúne. Sí, en la época vos citabas el ingreso de Alzogaray digamos, al gobierno de Menem. Tenemos una interesante grabación de Menem que la pasamos en el programa anterior, donde se nota el vuelco a la apertura al mundo que hace Menem. Ahora, hay que señalar que, de acuerdo a la información recibida, se cumplen ahora 222 años de que Manuel Belgrano fue el que creó la Escuela Nacional de Náutica. En sus buques se llegó a transportar a partir de 1960 hasta el 90% del comercio exterior del país en buques argentinos, entendiéndose tal las exportaciones y como las importaciones. Ahora, en este artículo se detalla la CEO de uno de los grupos navieros más pujantes, Mónica Navarro, que destaca cuáles fueron los motivos por los cuales la flota fluvial argentina se quedó atrás, prácticamente desapareció, y creció la paraguaya, que creo que está en el 3º o 4º lugar de las flotas fluviales del mundo, ¿cierto? Ahora, ¿qué razonamiento te da esto? ¿Por qué es por las medidas que acá nos enumeran, las distintas medidas por las cuales conviene más invertir en Paraguay? Ahora, Paraguay tiene desde hace tiempo, yo llegué incluso a vivir en Asunción cuando formaba parte de la empresa de navegación, y tiene una ley que reserva el 50% tiene que hacerse de lo que sale de Paraguay en buques de bandera paraguaya. Eso durante muchos años nunca se cumplió. ¿Por qué? Porque las flotas argentinas avanzaban sobre el Paraguay y daban satisfacción. Hasta que alguien descubrió, digo, no, un momento, acá tenemos esta ley, y vamos a ponerla, y crearon las condiciones. ¿Qué dices al respecto? Yo creo que
A mi modesto entender, hace el viernes, la semana pasada, después de 1 año y medio, crucé al Chaco, y cuando estábamos arriba del puente, se veía una barcaza, un tren de barcaza paraguaya, con bandera paraguaya, pero no tenía ninguna bandera argentina. Y eso no puede ser. O sea, se supone de que, y está por ley de que, por más que sea un barco extranjero lo que entre, la bandera argentina nunca puede estar ausente. Entonces digo yo, ¿dónde está prefectura? ¿Dónde están aquellos que tienen que controlar que esto ocurra? Porque es doloroso, pues ya están tocando nuestros símbolos patrios, y sinceramente te digo, lo he visto desplazarse y directamente no tenía una bandera argentina y era la bandera paraguaya, y el Paraná no es un río paraguayo. No, cuando al entrar tienen la obligación, en este caso no lo habrán cumplido, de poner la bandera argentina al lado de la paraguaya, ¿no es cierto? Sí, señor. Ahora, en este reporte que tenemos de Infobae a la vista, que sostiene que quedaron algunos emprendimientos privados relacionados con el transporte del petróleo. Y ahí voy a hacer una aclaración. Y yacimientos petrolíferos fiscales, que es de nuestro país, por supuesto, llamó a licitación para el transporte desde la zona de Rosario, del Gran Rosario, hacia Barranqueras. La ganó un armador que puso explícitamente que lo iba a hacer con buques fabricados en el Paraguay, y con eso lo mismo le adjudicaron la licitación. Es decir, que si el gobierno nacional no se preocupa, no va a haber tampoco industria naval en nuestro país, ¿no es cierto? Es todo un conjunto. Luego dice, hay una pequeña participación en el cabotaje fluvial, casi nada. Y la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿por qué no tenemos más una marina mercante? Ese es un tema que hace a la soberanía nacional tener. En su momento estaba ELMA, que era la empresa Líneas Marítimas Argentinas, que después fue desapareciendo por las distintas trabas. ¿Qué nos dices? Nadie tiene la voluntad que desaparezca nuestra marina mercante, ¿no es cierto? ¿Sabe qué, Toto? Y aquellos que son memoriosos se van a acordar, hace 3 meses cuando pasamos el video ese que nos remitieron los amigos misioneros sobre el tema de la zona franca que está en Ciudad del Este, donde paraguayos y brasileños construyen barco, barcaza y hasta autos están construyendo. O sea, una zona franca de 2.000 hectáreas, donde es impresionante la cantidad, que se ve que por algún dron lo habrán tomado, de galpones interminables donde se están produciendo esto. Así que entonces no nos quejemos si esto está pasando. Así es. Y por tu programa acá lo hemos pasado. Cuando yo viví en Paraguay, más o menos en la década del 60-70, digamos, había un solo astillero en Paraguay que estaba prácticamente en liquidación, ¿no es cierto? Algunos intentos para poder tomar, otros no lo consideraron necesario o así, y hoy en día hay una media docena de astilleros en Paraguay, y resulta que la información que nos da Infobae es que la chapa argentina entra a Paraguay sin recargo, y es más barata la chapa argentina en Paraguay que la chapa argentina en Argentina. Es decir, que algo tenemos que hacer en este sentido. Por eso es importante que nuestros legisladores nacionales tomen conocimiento de lo que realmente significa para Corrientes y para el país
tener una marina mercante y también, por supuesto, fluvial y marítima, porque son ingresos que tiene el país y además se disminuye el costo de nuestros productos de exportación al tener una marina mercante propia, ¿no es cierto? Ahora, todo esto es... sí, te escucho. Quiero, y se me vino a la memoria la información que me pasó un arquitecto, Heriberto Gordillo, que trabajaba en el equipo de Pino Solana, pero también fue mi compañero en Yacyretá, de que el desarrollo, digamos así, de la logística, a cual término al que hice referencia, incide en lo que es el costo de vida en el Paraguay. Por ejemplo, nosotros estamos con un 50% del costo de vida y ellos están con un 3%. Brasil tiene el 6% de costo de vida con todos los problemas que tienen. Así es. O sea, entonces acá nosotros estamos, digamos así, ni pateando por penales, estamos por hacer gol así. O sea, yo creo que, y acá insisto con lo que hiciste referencia, porque también me hizo mención este amigo de que recién ahora se aprobó y el senador Camagüe Espín la habría votado a favor de una ley que había elaborado Pino Solana con respecto al tema del trabajo sobre las vías fluviales. Claro. Lo que pasa es que se sancionó un decreto de necesidad de urgencia prorrogando la concesión del dragado con la firma Jan de Nul, que es una firma holandesa. Ahora, bien se señala también en este informe de Infobae que el problema está que no se designa a gente idónea en los cargos, y dice que nos ha pasado tener que hablar de temas relacionados con la industria naval y tener contrapartes a funcionarios que en su actividad privada eran constructoras de vivienda. Es decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Mientras que no recurramos a los mejores, vamos a seguir en este problema. Y la ley que se sancionó, o el decreto de necesidad de urgencia que nos rige en este momento, establece que son 18 miembros, pero decimos, bueno, y uno por provincia, qué bien, se incluye en el tema a Misiones, que no está dentro de la hidrovía, pero que es parte del litoral fluvial argentino. Pero 10 de esos 18 son designados por el gobierno nacional. Es decir, que las provincias están invitadas para hacer eco, esta es una medida, una de las tantas nubes que se largan antes de un acto eleccionario, como para decir, atendemos a las provincias del litoral, ¿no es cierto? Ahora, todo esto nos lleva a una conclusión más, que decía yo en el programa, y ahora lo vamos a volver a escuchar, digamos, que como ejemplo de los idóneos, que hay que tener gente idónea en cada lugar, y no puede ser el que hable de la industria naval y de los buques alguien que se dedica a construir viviendas. ¿Qué pasó con Cristina Kirchner? Cuando se tuvo que operar de la cabeza, no fue a buscar a uno dentro de la cámpora o dentro de su fila, fue al mejor cirujano que existía o existe en este momento en el país, que es radical. No tuvo en cuenta otra cosa que la idoneidad, y es lo que hay que tener. Corrientes también tiene que hacer lo mismo en ese conjunto, aunque los que van a resolver son la nación, para eso tienen mayoría, que poner personal idóneo que conoce del tema del fluvial, porque si no estamos en la misma situación que relata esta informante de Infobae. Ahora, a mí me gustaría volver a destacar lo que se hace en las carreteras
digamos, de Brasil y de Paraguay, mientras nosotros estamos quietos, y ahí está el mapa de nuestro país, cómo estamos quietos. San Juan proyecta, está en negro marcado, una conexión con Brasil directamente, y digamos, y habla de Goya. Pero si no hacemos el puente o la conexión Goya-Reconquista, no vamos a poder cruzar, digamos, utilizarlo como un cruce dentro del país. Y así también podemos decir que desde Paso de los Libres pudiéramos subir hasta el segundo puente y pasar al otro lado. ¿Qué opina del segundo puente? ¿Qué pasa con ahí? Yo, con respecto al puente de Goya, la Reconquista, y te voy a ser franco, Horacio, no estoy de acuerdo porque la misma gente amiga esta de los canadienses se encargaron de hacerle llegar material que muy oportunamente me hizo entrega al ingeniero Basarlo, y que está previsto en la Valle de Guadalupe Norte la construcción del Paraná Medio Norte con una represa con un corredor. ¿Y qué pasa? Hasta la construcción de Yacyretá existían dos grandes clases de turbinas, que son una la Kaplan, que es la que tenemos en Yacyretá, y otra que tienen los brasileños en Itaipú, que es mucho más alta. Ellas son Francis y son de origen norteamericano. Pero ahora los belgas han construido las turbinas Bulbus, que son turbinas que como similares a turbinas de avión, pero por supuesto mucho más grandes, donde genera mucho más energía, donde el costo es mucho menos. ¿Y qué pasa? Cuando en la época del último gobierno de Macri, cuando se hizo el G20 en Buenos Aires, este amigo Clinton, por medio de sus contactos con la embajada rusa, y cuando habló Vladimir Putin, dijo: hay una represa que es importante para la Argentina y nosotros le vamos a financiar, esperamos que nos traigan el proyecto. Claro. O sea, eso, Toto, lo hacemos en función del patriotismo que tenemos, pero si lo que manejan, ¿qué querés? Si el equipo que tenía Macri daba lástima también. Sí, ahora ese puente hay que construirlo, si se construye otra vez la misma represa que se señalas, implica trabajar sobre el lado de Santa Fe, donde es zona muy baja y que hay que hacer un terraplén muy largo, y eso encarece el proyecto en sí, porque no se puede hacer el puente si no hay un camino de acceso, ¿no es cierto?, a la Ruta 11. Pero lo que ocurre, Toto, acá volvemos, según los geólogos, en la era cuaternaria se produjo el último gran movimiento de suelo, donde Corrientes, Misiones, Entre Ríos pegaron un salto. Y acá, cruzando el Chaco, te das cuenta, porque la tierra chaqueña está 7 metros abajo de la tierra correntina, y vos te das cuenta con la bajada del puente nomás. Y lo mismo pasa en Santa Fe, también quedó al mismo nivel del Chaco. Sí. Y eso muy poca gente lo sabe, pero yo que he estudiado geografía e historia y todo aquello que pueda hacerle útil a mi provincia y a mi región, lo tengo guardado porque Dios me ha permitido tener a lo mejor un puñado de neuronas más y ser un patriota que ejerce la calidad de tal. O sea, siempre que he podido ayudar, lo he hecho, así que cualquiera sea el gobierno que esté en ejercicio. Así es. Para terminar este concepto que estamos haciendo, seguimos con el tema de Infobae. Cuando
si miramos a Paraguay, veremos que ellos vieron cómo era el negocio, vieron cómo era la cosa y se lanzaron en gran escala con una propuesta que atrajo los capitales. Sobre esto también tenemos un dicho, una grabación de los dichos de José Mujica, que fue presidente del Uruguay y que no puede ser atacado como capitalista, sino que es más bien considerado un hombre centrado y un hombre de izquierda. Bien, cerramos nuestro programa de hoy con estas referencias a lo que dijo José Mujica sobre el tema del capitalismo. ¿Querés agregar algo antes? Antes de eso yo quisiera hacer una breve mención. Cuando hoy hacía referencia de que querían llegar a la India. Sí. Sabido de que la India era una colonia inglesa, donde producían de todo. Y los ferrocarriles estaban manejados, por supuesto, por los ingleses. Hasta que el Mahatma Gandhi, con su bandera de la no violencia, se rebela y dijo, no podemos. Y entonces le pidió a su gente que se acuesten sobre las vías. Y por un tiempo los ingleses venían arrollando, y esto yo lo he visto en una película en la década del 90 en Buenos Aires, una película de blanco y negro, hasta que llegó un momento que los que manejaban los trenes ya se descomponían. Sí, no conozco el tema, pero es indudable que si tenemos ferrocarriles en Argentina, fueron los ingleses los que lo pusieron en funcionamiento. Y fue Perón el que los nacionalizó. Y en esa época, yo tengo mis años, así que conozco de lo que se publicaba, se pagó, le preguntaron al ministro, entonces ministro de Economía, el por qué se pagaba una suma determinada por la nacionalización de los ferrocarriles. Se pagó 1 millón de libras esterlinas de aquella época y contestó que era por razones sentimentales. Indudablemente siempre el progreso cuesta y si no hubiera sido por los ferrocarriles tal vez el país no se hubiera desarrollado. Se desarrolló no en forma pareja. Tenemos el NOA por un lado, el NEA por otro. Nosotros, por ejemplo, carecemos de ferrocarriles ya desde la época de los ingleses. Es decir, que el único ferrocarril que teníamos era el que hacía la conexión con el que venía de Posadas, el Monte Caseros, es decir, que era un anexo que había en ese momento. Bien. Y, perdón, yo he visto, Toto, cuando la final del ferrocarril Urquiza estaba en lo que es hoy la Universidad de la Cuenca del Plata. Hasta ahí venía el tren. Así es. Porque por eso es que se previó hacer el puente, porque Onganía quería que el puente sea ferrovial, y eso un ingeniero que fue integrante de los equipos técnicos del doctor Dualde, que yo participaba también ahí, me contó de que en la misma época de Onganía se generó Zárate, el complejo Zárate Bajo Largo, donde tiene doble mano el puente vial y el ferrocarril al lado. Así es. Y así también querían hacer acá en Corrientes, y le dijo, no hace falta generar porque son 2 ciudades chicas, de qué es lo que van a mover, que está aquello. Y me pidió perdón en una reunión de los equipos técnicos, lo cual para mí fue una satisfacción tremenda. Ahora, pero el tema pasa porque digamos, la conexión Zárate-Brazo Largo se hizo por la presión de los legisladores entrerrianos. Ahí tienen que trabajar los legisladores correntinos. Si es que el segundo puente es primordial, como lo creemos mucho, no de este lado, en el Chaco las cosas es distinta, pero tenemos que, nuestros legisladores nacionales tienen que hacerse valer con proyectos que, aunque no sean sancionados por el egoísmo del centralismo, entonces, pero por lo menos que quede constancia que nuestros legisladores lucharon por el tema. Bien,
te agradecemos la presencia y hemos hecho un intercambio general lamentable de nuestra inercia, de nuestro poco movimiento, y terminando con el tema del segundo puente. No se concretó por razones políticas. Ya en la época, en el inicio, cuando Tato Romero Félix era gobernador, digamos, la oposición al gobierno de Tato no ratificaba las leyes, y Ángel Rosas estaba... Se perdieron años, y esos años fueron los que, cuando viene el Néstor Kirchner, entramos en la Corporación Andina de Fomento, que iba a financiar un 70%, y los cambios sucesivos de gobierno fueron postergando esto hasta el día de hoy. Bien, gracias por tu presencia y nos vemos en el próximo programa. Donde te besé, que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol y el testigo de amor en el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. Si sos una micro o pequeña empresa correntina, el Banco de Corrientes tiene algo para que sigas creciendo. Conocé la línea de créditos pensada para los comerciantes correntinos con tasas bonificadas a un plazo de 12 a 24 meses y hasta 1,5 millones de pesos. Ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y entérate de este beneficio exclusivo. Banco, el Banco de los Correntinos. En Acor, si pagás tu patente antes del 15 de cada mes, tenés 15% de descuento. Y podés sumar otro 10% de descuento si sos un buen contribuyente. Además, si te mantenés al día por 3 años, te convertís en contribuyente destacado. Y no pagás el mes de diciembre de cada año. Primero Corrientes. Primero Acor.